Hola, bienvenido a este nuevo video en el cual te voy a explicar cómo se puede medir un sensor CMP tipo efecto Hall. Esto por medio de un multímetro y un osciloscopio. Para eso voy a utilizar el simulador que nos ofrece la plataforma Electud. Recuerda, tienes que ingresar a www.simulator.electude.com y das clic donde dice prueba el simulador de Electud. Tal como realicé el video pasado, donde voy explicando el desarrollo de estas mediciones, puedo plasmar la medición directamente en la búsqueda del sensor, en este caso CMP, o bien me puedo apoyar con el material que me entrega el mismo escáner de la plataforma y poder hacer uso, ¿cierto?, de toda la información que se puede entregar. Para eso, entonces, voy a utilizar el tablero de instrumentos, el equipo de diagnóstico y comenzamos con esta medición. Recuerden que para poder enlazar cualquier escáner automotriz, tú tienes que dar contacto a la llave que tenemos acá y vamos a identificar el vehículo. Identifico el vehículo, voy a la opción de sistemas. En sistemas me dirijo a gestión del motor, a información y al esquema eléctrico que me entrega acá el escáner. Como ya sabes, y si no es así, cuando tú llegas a este punto, vas a encontrar la leyenda de cada componente que tiene acá en cuestión el motor de este simulador. Esa leyenda nos va a indicar el número de partes según el esquemático eléctrico que tenemos en este punto. Para esto, yo quiero medir el sensor CMP, sensor de posición del árbol de levas. Puedo presionar acá directamente para que me pueda entregar mayor información sobre este sensor. Si no, tengo que ubicar la leyenda en base al número que aparece acá, que en este caso me dice que el número de pieza es el 40, lo cual está aquí en el mismo esquemático. Acá está el sensor con su propia simbología, está la pieza número 40, nos va a decir que uno de los terminales del sensor con un cable de color naranja lleva el nombre o terminal número 1 y ese terminal número 1 se conecta en conjunto a otros componentes al terminal 27 de la computadora. Por otro lado, voy a tener el cable de color gris o pin número 2 que aparece acá, que va enlazado en el terminal 32 de la computadora, de la SM del motor. Y tendré el terminal número 3 que va enlazado acá a una serie de otros terminales en conjunto con otros sensores que podemos nosotros encontrar acá. Ahora bien, yo puedo encontrar información presionando sobre el sensor o bien presionando sobre la leyenda en cuestión que me entrega acá la información de este sensor en particular. En mi caso voy a apretar encima de la simbología y aparecerá información relevante. De hecho, desde ya me dice que este sensor es de tipo efecto Hall inmediatamente. Recuerda que los sensores tipo efecto Hall tienen tres cables, tres cables en el cual tú encontrarás una alimentación, una masa
y una señal. En este caso, el escáner nos entrega el nombre, la forma del sensor, dado desde su espalda, acá en la esquina superior derecha, y nos entrega el voltaje de alimentación de este sensor, que dice que es de aproximadamente 5 volts. Posterior nos dice la imagen dónde más o menos va a estar ubicado nuestro sensor, que está acá en la esquina inferior izquierda, muy cercano al inyector número 1, bobina número 1 de nuestro motor, que está en este extremo. Además, me va a entregar un oscilograma en el cual nos arroja la señal característica, es una señal cuadrada, o bien una señal digital que genera este tipo de sensores cuando están funcionando. Dicha condición se mide en ralentí y nos comenta que fue obtenido en el pin número 2. En el pin número 2. Con lo anterior, con dicha información, voy a ocultar el escáner y voy a utilizar el multímetro. Para eso, saco el multímetro hacia este punto y vamos a comenzar a medir desde la batería. Desde la batería. Obtendré su voltaje y a continuación comenzaré a obtener información de nuestro sensor que está en este otro punto. Antes de ir al sensor y comenzar a medir dichas magnitudes, el negativo del multímetro lo mantendré en el negativo de la batería y el positivo del multímetro lo saco de esta terminal y me mantengo hacia a este punto. Acá se va a encontrar entonces nuestro sensor CMP. Dice que tendremos un cable de color rojo, gris y naranjo. Ahora bien, todo este proceso que te voy a ir explicando ahora es correspondiente a, a entender que si tú no tienes la información de un auto, tú con un multímetro puedes encontrar sus correspondientes polaridades según lo que nos entrega dicho componente, y con el osciloscopio a continuación tú puedes reafirmar lo que tú vas a ir encontrando, y en especial me refiero a la señal que este va a emitir cuando esté funcionando el vehículo. Para eso, para eso hay que establecer lo que he explicado en otros videos, que son las condiciones de medición. Voy acá a la pizarra y establezco las condiciones o condición de medición. Condición de medición. Y esa condición de medición será agregar que el contacto de la chapa contacto estará en on, contacto en on, motor en off. Contacto en on, motor en off. Esta será la condición de medición. Y voy a establecer que el enchufe del sensor voy a comenzar midiéndolo desconectado. Enchufe del sensor desconectado. A continuación, una vez que ya tengo esta condición preestablecida, desconecto el sensor y tengo el contacto encendido, motor apagado. Y esto lo voy a utilizar para dar lógica a lo que estoy explicando y anotando en la pizarra. Y ahí está la condición.
Condición de medición, contacto on, motor en off. Enchufe del sensor desconectado. A continuación, lo que voy a dar como orden será agregar los colores de cada de los cables que tenemos acá en el sensor. Tendré un cable de color cable rojo. Tendré un cable gris y tendré un cable de color naranja. Una vez que ya tengo agregada la condición de medición, comenzaré a obtener los voltajes correspondientes a cada color según corresponda. Recuerda que mantengo el negativo puesto en la batería y el positivo sale a buscar la polaridad. Esto es muy relevante. Si te fijas, ahí se alcanza a apreciar el cable de color rojo. Por ende, este será el terminal de color rojo, el terminal de color gris y el terminal de color naranjo, ¿cierto? Del enchufe del sensor. En la escala de 20 volt, procedo a medir qué me arroja cada cable. En el cable de color rojo, ya me entrega un voltaje tremendamente bajo de 0.01 volt. En el cable de color gris me entrega el mismo voltaje y en el cable de color naranja me entrega 4.99 volt. Lo voy a anotar. Entonces, cable de color rojo tendré 0.01 volt. Esos 0.01 volt se van a compartir con el cable de color gris. Y acá nos dice que el cable de color naranjo tiene 4.99 volt. ¿Qué me puedo dar cuenta dentro de esta primera medición que acabo de realizar? Claramente no es algo determinante porque los dos cables, tanto rojo y gris, me entregan el mismo voltaje cuando el enchufe está desconectado. Por ende, no es una información tan relevante. Sin embargo, ya me entrega la información y me va a decir que el cable color naranjo tiene un voltaje de 4.99 volt, lo cual yo podría inmediatamente decir que corresponderá este voltaje a la alimentación de tu sensor. Sin embargo, es un poco prematuro, por eso tengo que pasar a la segunda condición de medición. Y esa segunda condición de medición va a ser con nuestro sensor conectado. Conecto el enchufe en el sensor y me queda la siguiente disposición. Sigue estando el contacto on motor en off y recorto esta imagen para hacer referencia a la condición ya establecida. Entonces, en esta condición, contacto on motor en off, lo único que cambio es que el enchufe del sensor va a estar conectado esta vez. Y esto ya hará inmediatamente diferencias al medir y obtener las polaridades que
así estimo. Entonces, al tener esta condición, ya con el enchufe conectado, mantengo el negativo del multímetro en la batería y el positivo sale a buscar la polaridad. Y voy al cable de color rojo. Y en el cable de color rojo me vuelve a arrojar 0.01 volt, lo cual coincide con la misma o la primera condición de medición, 0.01 volt. Lo otro que voy a establecer acá, voy a medir el cable de color gris. Y en el cable de color gris me entrega un voltaje de 3.41 volt. Y aquí ya hay un cambio. Punto 41 volt. Cable de color gris. Y voy al cable de color anaranjado. Y se siguen manteniendo los 4.99 volt. Por ende, ya inmediatamente, ahora sí, en la condición número 2, yo establezco lo siguiente. Los 0.01 volt del cable rojo corresponderán a masa o negativo. A masa o negativo. El cable de color gris corresponderá a la señal del sensor. A la señal del sensor. Y el cable de color naranjo será la alimentación del sensor. De esta manera ya voy captando esto. Ahora bien, es importante que tú recuerdes esto que te voy a decir. En los vehículos puede justamente cambiar estos valores que estoy obteniendo mediante el multímetro. Pero, pero, hay una lógica que se cumple, que siempre tendrás un voltaje muy bajo, cercano a los 0 volt, lo cual eso corresponderá inmediatamente al negativo de el sensor en cuestión que tú tengas acá. Y lo otro importante será que el cable de señal va a corresponder siempre a un voltaje más bajo que el de alimentación. También es esa condición que se debe cumplir, lo cual aquí a cabalidad se nota en el proceso de medición que te estoy explicando. Ahora, otra forma que te puedes dar cuenta y cerciorarte que el cable de color rojo, por ejemplo, es el negativo, voy a cortar contacto acá, desconecto nuevamente el terminal y realizo lo siguiente. El cable de color negro de mi multímetro lo agrego al cable de color rojo, que según mi medición es una masa, y a continuación lo conecto al el cable positivo, al positivo del borne que tengo acá, al borne positivo de la batería. Y si te das cuenta, nos entrega los 12.10 volts, lo cual confirma que el cable de color rojo que se encuentra acá en el sensor es el negativo. Es otra manera de darte cuenta de dicha polaridad. Recuerda que el terminal que sale a buscar hacia un sensor o a un actuador y si me da un valor acá en la pantalla corresponderá a lo que tú estés buscando.
Es decir, como yo mantuve el positivo en la batería como base y el negativo sale a buscar una polaridad, al darme un voltaje, como en este caso, tú puedes decir que acabas de encontrar el negativo. Sin embargo, no te vayas a confundir. Tu negativo no vale 12.10 volt. Solamente encontraste la polaridad de esto. Y los voltajes negativos siempre son cercanos a 0 volt. Es importante esto que te comento. Esto solamente es para corroborar que tú cierras el circuito mediante negativo. Si yo doy contacto, sigo teniendo más o menos el voltaje de batería. Si te das cuenta acá. ¿Ya? Ahí está más o menos. Entonces, una vez que ya estableces esta lógica, ya sé que el cable de color rojo es el negativo. Ojo, que esto no es solamente del simulador, sino que los cables negativos pueden también ser de color rojo. Hay que tener bastante ojo con ese detalle, tremendo detalle. Entonces, como ya sé que ese cable corresponde a esa polaridad negativa, voy a utilizar el negativo directamente de mi multímetro en el terminal de color rojo. Y como ya sé que el cable de color gris es la señal, lo agrego acá y obtengo el voltaje. ¿Por qué es importante después medir a los pies del sensor? Porque si yo reemplazo el negativo que tiene el sensor por el negativo que tiene la batería, su borne negativo, ante un problema que tú tengas en esa línea, en un vehículo, por ejemplo, te podrías desviar y podrías cometer un error en tu diagnóstico si posterior estás haciendo alguna medición. Por eso hay que tener bastante cuidado con eso y reafirmar la medición a los pies del sensor. Ahí si yo muevo el terminal positivo y me voy al cable de color naranjo, ahí nuevamente me confirma que esa es la alimentación. Entonces voy a establecer la tercera condición de medición, a pesar que en la segunda condición de medición ya me di cuenta de las polaridades, que eso es relevante. Sin embargo, establezco esta tercera relación básicamente para ver si hay algún cambio cuando yo tengo el auto andando. Para eso voy a mantener esto que escribí anteriormente y solamente voy a cambiar algunas cosas. Por ejemplo, la condición de medición va a ser el contacto en on, motor en on, porque ahora el auto va a estar funcionando. Y el enchufe va a estar conectado, va a seguir así. Sin embargo, voy a dar arranque y tienes que entender que cuando yo agrego el contacto en on, motor en on, ya bueno, el auto ya está funcionando. Sin embargo, ese contacto en on cambia rápidamente en el momento que doy arranque porque te vuelve ya a la opción de accesorios. Y ahora procedo a medir nuevamente los voltajes. Mantengo el negativo puesto en el sensor y mantengo el cable positivo del multímetro en el cable de señal ya determinado, cable de color gris. Me da 3.47 volt, no veo ningún cambio apreciable en ralentí y la alimentación tiene y mantiene 4.99 volt. Ahora, al agregar el cable positivo
en el cable de señal, voy a ver si existe alguna variación al momento de acelerar el vehículo. Y aquí claramente se puede apreciar que no hay ninguna variación. ¿Sí? Los sensores tipo efecto Hall no varían sus voltajes, como es en el caso de los sensores inductivos de tipo, perdón, sensores inductivos que podemos encontrar justamente en este simulador ubicados en los sensores CKP, con el sensor CKP, perdón. Entonces, acá se establece totalmente un equilibrio prácticamente en este voltaje. No hay variación. No vas a obtener una variación. ¿Sí? De esta manera, tú puedes medir justamente las polaridades tal cual te las estoy explicando. Otra cosa importante, en los sensores tipo efecto Hall, tú no debes medirle continuidad. Perdón, no debes medirle, no debes medirle resistencia eléctrica. Tú no tendrás ese dicho valor acá, ya que este está conformado por un imán, un circuito integrado, donde está todo este circuito basado en el efecto Hall, ya que en el cual justamente está trabajando este sensor. ¿Ya? Entonces tú no debes medirle resistencia. Ahora, una vez que ya obtengo lo que corresponde a la señal, puedo guardar mi multímetro y utilizo el osciloscopio. Teniendo el osciloscopio acá, conecto el negativo en el borne negativo de la batería, enciendo el osciloscopio y voy a pinchar el cable de color gris, porque corresponderá al sensor que, perdón, corresponderá a la señal del sensor CMP. Ahora, antes de pincharlo, voy a ajustar tanto el voltaje y tiempo para obtener esto. En el video anterior de tipo sensor tipo inductivo, en específico el sensor CKP de este sensor, perdón, de este motor, explico que el rango para empezar a obtener señales con el osciloscopio para los sensores va entre 1 a 5 bolas aproximadamente. Para empezar a obtener. Eso no significa que tú te quedes pegado con ese ajuste en lo que corresponde a voltaje y tiempo. Por ende, lo que hay que aplicar acá, mantengo un volt porque viene predeterminado en mi osciloscopio, pero yo con estos botones de color rojo puedo justamente cambiar dichos valores, ya que los botones de color rojo corresponderán al canal número 1 de mi osciloscopio. Otra cosa que va a ser relevante va a ser el tiempo. Las señales, las señales tanto del CKP que emite el CKP y el CMP son señales rápidas. Y para empezar a obtener esas señales rápidas, un ajuste adecuado va en el orden de los 10 milisegundos aproximadamente. Teniendo ya eso en cuenta, tomo el terminal del canal número 1 y pincho el cable de señal y inmediatamente me aparece ya una señal cuadrada acá. La cual, si yo quiero ajustarla y verla un poco más en detalle, puedo ir ajustando el tiempo. Eso es lo que te decía anteriormente. Tú puedes con el osciloscopio ir ajustando a lo que tú quieras. Si encuentras que está muy pequeña, por ejemplo, esta señal, puedo extenderla, hacerla un poco más alta, o bien la puedo hacer mucho más baja. Es muy relevante entonces que sepas el tipo de señal que emiten cada sensor según su principio de funcionamiento. En este caso, tal como ya te he explicado, los sensores tipo efecto Hall generan señales cuadradas. Señales donde tú tienes dos estados, la cual
cambia bastante a la que puede emitir un sensor tipo inductivo, que es una señal de voltaje de corriente alterna. Arriba nos entrega aproximadamente el osciloscopio el voltaje de señal que nosotros vamos a tener de nuestro sensor, lo cual eso, por supuesto, es determinante, es importante. ¿Sí? Entonces, de esta manera tú obtienes la señal característica de los sensores tipo efecto Hall. Recuerda que ese principio de funcionamiento puede ser tanto para sensores CMP como para sensores CKP. Hoy en día es muy común encontrar este principio de funcionamiento en los vehículos, ¿cierto? En los vehículos más modernos, ¿ya? Podemos ver acá cómo hace algunos cambios en el momento de acelerar el vehículo que se ven reflejados justamente en el oscilograma de nuestro instrumento de medición, ¿sí? Bueno, básicamente queda hasta acá, ¿cierto? Lo que comprende a las mediciones de los sensores CMP tipo efecto Hall, tanto con las mediciones de los multímetros, tanto la medición con el multímetro y con el osciloscopio, ¿sí? Más adelante, lo que vas a apreciar es que te voy a explicar con mayor detalle cómo interpretar esta señal, qué es lo que significa y que no solamente te quedes con la opción de obtener la señal que está emitiendo el sensor cuando esté trabajando, ¿sí? Pero por lo pronto, esto te va a servir para poner en práctica el uso del osciloscopio, empezar a ajustar lo que corresponda a los voltajes y tiempo, y esto te va a ayudar bastante también si tienes la posibilidad de aplicarlo en la vida real con un vehículo, ¿cierto? Y no solamente en la ejecución de un simulador, ¿sí? Lo que te puedo decir que estos ajustes los puedes totalmente replicar en algún vehículo que tengas que trabajar y te aseguro que te darán voltajes similares. Y si no es así, recuerda que van a tener características que ya dentro del video ya te he comentado. Así que, bueno, espero que el contenido te haya parecido interesante y te espero en un próximo video. ¿Sí? Nos vemos. Adiós.